Pues yo llevo aquí 15 años, ya tengo mi familia aquí, como sabrás, y bueno, y aparte de estar trabajando, siempre digo que trato de mover mi cultura. ¿Por qué? Porque tengo 2 hijos y aquí, y tengo muchas ganas de que conozcan mi cultura, mis raíces, la tradición de mi país. ¿Por qué? Porque también tenemos allí, como ellos son de aquí, conocen la cultura de aquí, actualmente vivimos en Asturias, eso lo saben todo aquí, pero me quedé a pensar en un momento, digo, vamos, ¿qué estamos haciendo? No estamos moviendo nada aquí. Por eso fue la razón que organicé un festival folclórico. No conocía a nadie, yo agarré el teléfono y llamé a Vegadeo, llamé a Gijón, llamé a por todos lados a personas que eran artistas, que yo sabía que tocaba la guitarra o que bailaba la danza, por ejemplo. Le llamé a todos y bueno, ese día todos estuvieron ahí, todos nos unimos. Eso es lo que me gusta de la comunidad paraguaya, que a lo mejor somos varios grupos, sí, pero a la hora de un festival o una fiesta o traemos un artista, todos estamos ahí, somos muy unidos en ese sentido. Ya voy a poner tema, como hay la 200 años ya llegó esta parte, mano, yo Pues en principio ya habíamos hecho un festival folclórico y ahora mismo estamos teniendo un pequeño lugar, un rincón paraguayo que lo estamos llamando ahora mismo, que somos un grupo de personas, un equipo ahí trabajando y tratando de promover nuestra cultura, como digo siempre, la cultura paraguaya, y estamos tratando de traer poco a poco, por lo menos una vez al mes, artistas de allí de Paraguay. Este mes, por ejemplo, es el segundo concierto que vamos a tener aquí, es de Gerardo, por ejemplo, es un señor que se dedica mucho más a la, como te digo, a la cultura paraguaya, me refiero a la música paraguaya, eso es lo suyo, pero también canta música tropicales, que está muy bien, y cuando digo eso me refiero que canta música paraguaya y música tropical, porque ahí nos juntamos las personas mayores que les gusta mucho la música paraguaya y los jóvenes también, de paso, que nos gusta mucho a los latinos la música mexicana, cachaca, cumbia, de todo tipo. Y invitamos a todos que estén ahí con nosotros apoyándonos como siempre para ese día, les esperamos a todos, por supuesto. Queremos que haya unión, como siempre, a la hora de reunirnos, estamos todos ahí y una vez más les esperamos el día 13 para este gran concierto, contando con el apoyo de todos los paraguayos. Y alguien te ve muy que para la vida y andera pelaca tu naya y cual.